grados. A ver. Uy, esto no se me cae. Ahí está. Ahí más o menos. Ok. Lore, mucho gusto. Gracias por la invitación. Estoy con mi querida Lore. Y bueno, tengo el gusto de conocerla. Ella es de Brasil. Lleva ya, ¿cuántos meses? 10 meses. 10 meses, es de Brasil. Tenemos el gusto de tenerla aquí todavía un rato aquí en Ciudad de México. ¿Te ha gustado Ciudad de México? Sí, me ha gustado la Ciudad de México, una ciudad increíble, una oferta cultural enorme. Me gusta un montón vivir en la Ciudad de México. ¿Por qué elegiste Ciudad de México? Creo que por tener esa oportunidad de cambio con un montón de parcerías latinoamericanas, que en ese sentido Brasil está muy aislado. Entonces yo vi con una oferta de traer un conocimiento brasileño también para se debatir aquí. Ok, perfecto. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas, así brevemente. Yo soy cineasta en Brasil y actualmente hago un doctorado en cine y filosofía en Brasil. Y estoy a vivir una estancia en México compartiendo, enseñando, impartiendo cursos de talleres en la universidad. Estábamos platicando hace unos días que ambos somos fans de... ¿Es Wagner o Wagner Moura? Wagner Moura en portugués. Ahí está. Del buen actorazo de Wagner Moura. Y hace poco te decía que vi la película de Agente Secreto. ¿Cómo se dice en portugués? O Agente Secreto. Ah, mira qué bonito suena. Todo suena más bonito en portugués. Yo le digo brasileño porque así como el español en México ya le digo mexicano porque le hemos dado muchas cosas al idioma. Entonces el portugués siento que ya por momentos, ya el brasileño tiene su propia identidad. Como vamos a decir, tenemos un sazón, un molho en portugués, que es distinto del portugués de Portugal. Exacto. Le aprendí a mis amigos brasileños allá de Argentina la palabra caralho. Caralho. Sí, que es un maltrato, ¿no? Un palabrón. Un palabrón, sí, palabrón. es lo primero que uno aprende. Bueno, ya luego te pregunto las palabrotas que aprendiste aquí en Ciudad de México. Que has aprendido seguramente. Bueno, ¿qué opinas de esa película en general? Que era parte de lo que quería platicar. Para nosotros en Brasil, el Agente Secreto fue muy importante porque tenemos un debate que sufrimos hace años, que es la cuestión de hablar un poco sobre la dictadura en Brasil. Y la película en especial habla sobre la memoria y cómo eso ha atravesado todo nuestro continente, que se pasó por un montón de violencias, tanto físicas como mentales. Y esto hoy en día, con la película, fue vermos un cambio. Un espejo y también un cambio de un presente con pasado y un futuro que se puede cambiar a convertirse en algo que puede ser bueno y es tan necesario hoy en día. Estamos a platicar de la memoria, ¿no? Porque la memoria también es importante, se reactualiza todos los días. Sí, estoy muy de acuerdo. Además creo que estamos en crisis donde la gente está olvidando, ¿no? Bueno, creo que es un padecimiento común que las sociedades a veces olvidan y esa desmemoria histórica es muy costosa. Es muy costosa y eso también termina por repetimos la historia. Exactamente, las historias, la violencia, las estructuras de poderes también cambiar. Y muchas veces cuando hablamos de derechos humanos, derechos para las minorías, y cuando estamos olvidando de nuestra memoria, perdimos esta capacidad afectiva, yo veo hoy en día, de resistir a estas fuerzas que vienen con los fascismo. Totalmente. A mí me gustó mucho la película del Agente Secreto. De hecho, la quería ver una segunda vez, ya no la alcancé. Me costó trabajo encontrarla porque, no sé, no creo que sea casualidad, pero no son de las que más comercializan, las tienen en lugares muy específicos. A mí no me gusta que por momentos aquí en México todavía
se tienen como ciertas conceptualizaciones de cine de arte. Tú que estás dedicada a esta industria y a esta artes del cine. Aquí en México como que el cine de arte todavía es un nicho, como que se vuelve muy exclusivo, como mucho privilegio. Cuando yo sentía que esta película de La Agente Secreto tendría que estar en todas las salas, y en lugar de esta pues están las taquilleras de Hollywood, que bueno, ya sabes, no venden pero no concientizan, y esta me pareció extraordinaria. De por sí yo era fan de Wagner. Me parece un actor necesario y lo había yo comentado, precisamente porque siento que los artistas no podemos renunciar a la parte política, ¿no? Que es parte de esta intención. No, está totalmente involucrado, como también la estética. La estética, exacto. El modo que he elegido las cosas. Por ejemplo, en La Agente Secreto, desde que eligieron las películas que se pasan en Brasil en los años 70, en un periodo de la dictadura, el director que es Kleber Mendonça, puse por ejemplo, el color que es para un tono más amarillo, más caliente. Sí. Que también representa casi un sudor de la gente, ¿no? De poner esos cuerpos en las calles, sí. En un periodo que estamos también muy silenciados por un gobierno que busca siempre así, a sacar a las personas que, en caso especial en La Agente Secreto, que piensan la educación en un país, que puede dar una tomada de conciencia y esto no es más permitido, sacan ellos de un dominio y este agente secreto así está siempre así, buscado por otras alternativas, ¿no? De silenciarlo. Sí, y de adaptación y supervivencia, y que es muy interesante cómo refleja. A mí me gustó cómo sale de esta casilla típica del agente secreto que te vende Hollywood a un agente secreto que trata de sobrevivir, ¿no? a la dictadura, que es realmente el punto, y ese juego como de palabras que ocupó muy bien el director, donde te das cuenta que hay agentes secretos que son refugiados, que tratan de ser, o sea, anónimos porque están perseguidos, verdaderos perseguidos políticos, porque ya cualquier corrupto dice que es perseguido político, pero en aquella época de las dictaduras duras, ¿no? De las verdaderas dictaduras en Argentina, con Videla, por cierto, a mí me sorprendió que en Brasil, yo he de decir, no es de las más comentadas la dictadura brasileña. No, o sea, se habla de Chile, se habla de Argentina. No es, y tanto que también no es comentada dentro de Brasil. Yo soy brasileña, es silenciada desde siempre. Wow. Entonces, sí, cuando vimos con una película que se habla exactamente de la dictadura y la memoria, porque creo que el punto especial de Agente Secreto es la memoria. Es tocar en una herida así, que está siempre muy evidente. Por ejemplo, en Brasil hasta hoy no fue debatido todas las personas que fueron muertas por la dictadura. Sí. Entonces, sí, es algo que es una dificultad que empezó a se hablar un poco en los años de 2016, antes de un golpe de Estado. Teníamos toda una esperanza que eso podría cambiar, pero no, se acercó la otra derecha y no, eso no puede decir porque estaban allá los militares, hoy en día con sus nietos, sobrinos, parte de una familia que sigue manteniendo en un poder y silenciando otras voces, silenciando la propia historia, creo que sí, la historia de mi país. Wow, hasta se estremece uno así de hablarlo así, gracias por compartirlo. Por cierto, ahorita no se me quería ir, aprovechar a presumir su playera muy mexicana, muy al estilo Frida Kahlo. Ya por último y para cerrar, y siguiendo justamente esta línea, ¿qué opinas de lo que está pasando? Vamos a empezar a general y luego en particular en Brasil, aprovechando tu experiencia. Y recuérdame al final que me comentes lo que viste en México, que es lo que ahorita me comentaste. En general, ¿qué estás viendo en el mundo? Ya hemos estado hablando un poco como con el tema del fascismo lamentable que se está viviendo en el mundo. Hemos estado comentando, les comparto un poco de nuestra conversación, que le decía a Lore que al final el latinoamericano tiene que entender que lo que pasa en Venezuela no se quede en Venezuela, lo que pasa en Colombia no se quede en Colombia, en Brasil, en México, en Argentina, en Chile. Todo lo que nos pasa nos afecta como región, más en estos tiempos fascistas, más en estos tiempos donde evidentemente con más intensidad intentan algunos intereses extranjeros desestabilizar a nuestros gobiernos. Ahora yo le estaba contando un poco a Lore mi perspectiva de lo que pasa en México, particularmente con el poder de las corporaciones y cómo controlan el crimen organizado y no al revés.
cómo las corporaciones no son las víctimas, sino las que generan todo este entorno violento en México, y hay que empezar a entender las cosas con mayor profundidad, porque no son tan fáciles como las pintan los medios, algunos intereses perversos que precisamente perpetúan este tipo de escenarios tan complicados para todas nuestras regiones. En el caso de Brasil, es en octubre que vienen las elecciones. Ajá. En Colombia, bueno, de hecho, apenas este domingo que acaba de pasar, bueno, se fueron a segunda vuelta los colombianos. Lamentablemente muchos colombianos terminaron votando por el candidato trompista, y justo en esta línea que, bueno, es muy lamentable lo que le pasó a Colombia, y esperemos no vaya a terminar siendo electo en la segunda Belardo, porque perderíamos ahora otra vez otro punto para las izquierdas en Colombia. Salió el tema de Bolsonaro. Cuéntanos un poco de lo que es Bolsonaro y un poquito de lo que me estabas platicando de lo que Bolsonaro representó, por ejemplo, para la pérdida de medio ambiente, la Amazonía, todo esto un poquito de todos los derechos. En todos los derechos, y cómo incluso llegó a la cárcel, que bueno, esperemos ahí siga, pero lo que me decías con el problema de su hijo. Creo que, en especial para comprender el Bolsonaro, que fue un diputado acá hace 24 años en el Congreso brasileño. Y nosotros que tenemos una conciencia social no sabemos cómo Bolsonaro llegó hasta ser el presidente de Brasil. Mas óbvio, porque las fuerzas fascistas, elas no están así evidentes, así super visibles, elas están ocurriendo. Sí, sí. Y este movimiento empezó en Brasilia casi desde 2012, 13. Y se apropiaron de una imagen, no, vamos a hacer protestas sobre el transporte público en Brasil. Y no, y esta protesta fue casi una chispa para producir un golpe de Estado para la presidenta Dilma en el periodo. Dilma Rousseff. Ajá, y después salió del gobierno en 2016 por un impeachment, Ajá. que fue todo cooptado por un congreso que ya estaba con una ola conservadora, una ola de personas que son ruralistas, que es eso, né? Que son empresarios de ganado, están involucrados a monocultura de soya en Brasil, que es un gran problema y crea una devastación ambiental con eso. Y a lo largo de los años, desde el periodo de la reabertura política en Brasil, inicio de los años 90, Brasil siempre buscó crear órganos de protección a esta área del medio ambiente y a las reservas naturales que están muy cercanas de personas como los indígenas, como los quilombolas, que son afrodescendentes, que fueron parte de su familia, fueron esclavizadas en Brasil. Y toda esa área que de protección ambiental hoy en día está siendo muy mirada por esos grandes empresarios que buscan seguir este neoextractivismo de la tierra. Exacto. Sí. Exactamente, porque en Brasil hasta hoy no tuvimos la reforma agraria, como en México ocurrió, pero en Brasil no ocurrió la reforma agraria. Más o menos, sí, pero sí. Sí, es un tema complicado ese de la reforma agraria, exacto. Sí. No ocurrió en Brasil, Ajá. pero tenemos órganos, tenemos un ministerio que en el periodo de gobierno Bolsonaro perdió toda la fuerza, todo el camino que ha construido durante a lo largo de 30 años, con objetivo de ayudar esta parte de empresarios que son diputados y senadores que están en el Congreso brasileño a mantener el poder de un modo también muy violento con toda la población que está involucrada en ese estado de Brasil. Entonces, hoy en día, cuando vemos que Bolsonaro fue a cárcel, en un primer momento a cárcel por todas las víctimas de la pandemia, porque era un gobierno muy negacionista, irresponsable, no se compró las vacunas, murió casi 1 millón de personas de Brasil. Él fue a cárcel por eso, se pasó por un juicio y todavía va a ser juzgado por los otros crímenes de Estado que se pasó durante a lo largo de 4 años de tu gobierno. Y cuando estamos ahora en un periodo que es electoral, también estamos a poner todas esas cuestiones de pensar así, ¿cuál Brasil queremos? Si vamos a perder toda nuestra diversidad, tanto de
de recursos ambientales, como de personas, de nuestra cultura. Pues ahora el hijo de Bolsonaro es casi un heredero de toda esta política, estética que está siendo, narrativa que está siendo creada, de un mundo que es muy dualista en ese sentido, muy binario, el bien, Claro. bien, mal. Y Muy dicotómico todo eso. muy dicotómico todo lo que termina que vemos que no es eso, ¿no? En nuestra sociedad es muy hay muchas capas, hay Exacto. muchos estratos que también están muy involucrados con la racionalidad neoliberal que es vendida, que viene de Estados Unidos desde siempre. Y cuando una persona se convierte en un empreendedor de sí mismo, ella piensa que no es más trabajadora. Exacto, sí. Ella tiene su propio negocio, ella no tiene más una pertenencia a una clase social. Entonces todo eso se cambia con narrativas, se viene un uso de fake news muy frecuentes Sí, totalmente. que amenazan nuestras democracias diariamente. Entonces, como ahora, estando aquí en México casi 10 meses, yo estoy a ver, a veces, casi un comportamiento de lo mexicano a pensar en este mundo muy dual. Y yo pienso, perdón, yo ya viví eso en Brasil hace casi 10 años, yo sé muy bien cómo es eso. No es chido tener la ultraderecha en un gobierno que se saca todos los derechos humanos y eso todo de derechos de la naturaleza es horrible. Te da una sensación de tierra arrasada que no es posible. Es como si nunca vamos a ver una esperanza, mas assim, é como se pusiéramos em creer em uma narrativa de fim do mundo sempre. E não, né? Somos seres humanos, é possível ver que necessitamos nos ponermos juntos novamente à natureza, a ver outras perspectivas de vida, outros modos de vida, com uma ressignificação desta imagem, eu creio assim. Então, ver que é possível juzgar esse tipo de gente como Bolsonaro e não regressarmos a um ponto casi de ditadura como era el vendido. No, vamos a regresar a la dictadura porque es un punto de sanar la violencia que sufrimos en nuestro país, en Brasil, y no es. Sabemos que la violencia es todo un dispositivo muy fuerte de poder que sigue y oprime todas las personas. Y veo eso casi como una gran ola que con sus subidas y bajadas sigue en la América Latina, y creo que eso se empezó casi más de 10 años de Brasil y está así como un fenómeno mundial. Sí, y justo eso fue lo que nos... a mí, ahora yo le reconocía mucho a Lore su visión, porque ella me decía, ahora lo que yo estoy viendo aquí en México, estábamos hablando un poco de polarización política, y es una polarización que precisamente, como ella dice, como Lore comenta, provoca la propia ultraderecha, o sea, genera extremos, ¿no? Nos lleva hacia los odios, ese es el gran problema, o sea, el odio al que te lleva la ultraderecha. Y para ellos les facilita todo, ¿no? Porque reduce y simplifica problemas sociales, económicos más complejos, entonces nada más nos ponen en un lado o en el otro y polariza sin sentido, sin racionalidad alguna, con pura visceralidad. Y justo lo que me comentaba Lore un poco en este tema de la polarización, y le decía que es cierto lo que ella detecta aquí en México, es que México está empezando con este proceso que ella ya vivió, o sea, ella ya lo vivió en Brasil, ella ya lo vivió con la ultraderecha brasileña, con Bolsonaro, y era lo que nos daba un poco de risa ahora o de curiosidad, cómo es como casi como si ella hubiera viajado, ¿no?, al futuro, y ahora viene a México como diciendo, esto ya lo vi, ya lo viví, ya sé cómo termina. Y esa es una advertencia también para nosotros como mexicanos, o para aquellos que no hemos vivido lo que algunos de nuestros hermanos latinoamericanos han vivido. Y yo siempre destaco que hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de dictaduras, porque aquí hay muchos mexicanos irresponsables que creen que estamos en una dictadura, y nunca México ha pasado por una dictadura como la pasaron ellos, como la pasaron en Brasil, como la pasaron en Chile con Pinochet, o en Argentina con Videla. Entonces hay que ser muy respetuosos y cuidadosos con aquello que uno utiliza, porque hay que hablar con conocimiento de lo que uno está hablando, sobre todo respetando el dolor de otros que sí lo han sufrido y padecido, y ellos saben perfectamente que las dictaduras son crueles y son violentas y son criminales. Para cerrar,
mencióname brevemente en términos de lo que Bolsonaro le provocó a la Amazonía. ¿En cuánto tiempo son? 4 años de gobierno. 4 años, sí. Así muy brevemente, ¿qué daños fueron los que...? Porque parte del juicio que se leí, de esos crímenes de Estado está implicado eso. Entonces, todavía están en juicio, no fueron todos, solamente fue parte de todos los crímenes que ha sido juzgado. Y uno de ellos era, por ejemplo, dar una base militar a Estados Unidos en la región de la Amazonía. No. Y otro punto es la parte de que toda que una reserva ambiental da a los hacienderos de ganado para la producción de gado de res y de soya. Y soya es un gran problema en Brasil porque soya necesita de mucha agua. Claro. Y devasta todo un suelo que es muy difícil de recuperar. Entonces la persona se apropia del suelo, produce todo el monocultivo, después devasta, después deja para atrás y sigue a devastar en otros puntos. Entonces esto es algo que estaba ocurriendo en todo ese movimiento y termina por chocarse mucho con las comunidades indígenas que viven en la región. Claro. Que todas sin un modo, otra perspectiva de vida. Y obvio que hasta hoy mantiene la floresta viva es por causa de los saberes indígenas, de toda una comunidad que más de 500 años, que es desde el periodo que se considera la colonización brasileña, ellos ya estaban allá con una resistencia, trayendo, es eso, ¿no? Me gusta. ¿Son varios pueblos o sí, hay un específico? ¿Cómo se llama? No, varios. Yo no consigo elegir solamente uno, pero todos están en territorio brasileño. Okay. Y tiene esta importancia en el proceso de preservar sí, el medio ambiente. Y me gusta mucho a veces citar un autor que es indígena brasileño, que se llama Ailton Krenak, que tiene un libro llamado El futuro es ancestral. Que eso ya nos permite pensar. Sí, hacia adelante pero hacia atrás. Exactamente, eso que estamos a compartir tanto de un fenómeno, no, ya sabemos. Ya sabemos todas las técnicas de preservación ambiental, otros modos de vida que son posibles, otras perspectivas, miradas que es posible y que es muy fácil decir, estamos a vivir la crisis. Mas como sair de esta crisis si ya existe esos saberes que el gran poder no permite meterse en esta estructura y todos conseguirem sobrevivir a gran catástrofe que es vendida? Qué bonito lo que acabas de compartir. Muchísimas gracias. Para cerrar ya nada más, ¿qué vislumbras y esperas para Brasil? Vienen las elecciones próximamente en noviembre. Es octubre, ¿no? Octubre, perdón, sí. En octubre. ¿Lula ya no se reelige o cómo está ahí? Será una reelección de Lula. Muy brevemente, obviamente sabemos que los políticos no son perfectos, todos tienen sus pros y contras. Ahora hablábamos un poco de la izquierda brasileña, que me dices Lula es centro izquierda. Yo siento que es algo más o menos similar aquí en México también. En términos generales, ¿qué opinas de Lula y qué esperas que pase en esas elecciones y qué esperas para Brasil? Yo creo que desde cuando tuvimos el primer gobierno de Lula en 2002, hubo un cambio en la base social de Brasil. Fue posible a las personas que eran muy pobres, muy humildes, tener una oportunidad de, por ejemplo, ingresar a una universidad pública o poderem tener así un cambio social en sentido, yo puedo comprar un carro, yo puedo comprar mi casa. Y eso fue posible. Claro. Desde el ingreso de Lula en su gobierno. Hubo un cambio social en Brasil muy importante de casi 20 años, de un gobierno progresista, que voy a decir así, hasta hoy, que pude dar una esperanza al brasileño de tener adquisición de cosas que antes no era posible. Por ejemplo, yo he venido de una familia muy humilde y yo soy una persona que estuve en una universidad pública, hoy en día hago un doctorado también en una universidad pública. Está haciendo su doctorado, por cierto, ¿eh? Una universidad pública, entonces ver eso, claro. Antes cuando no era posible, en un espacio también que es muy clasista, claro. Hoy en día yo veo las universidades así, como decimos en Brasil, un cambio de pieles, casi 50%
son que de personas que son afrodescendentes, indígenas, vota para personas trans. Entonces você vê uma diversidade, pessoas discapacitadas ter uma oportunidade de um emprego, não em uma situação de miserabilidade que às vezes que termina por oprimir essas pessoas. E não, essas pessoas têm desejos, têm sonhos, ganas de trazer também suas experiências muito próprias, que permitem também trazer outras perspectivas, pensamentos, conhecimentos que dá, creo que vou dizer, sazón a nossa brasilidade nesse sentido. E isso foi possível desde o ingresso de Lula como presidente, depois com a presidenta Dilma também, que vimos assim se debater esse tipo de temas que não era possível antes no Brasil. Claro. E não, é difícil, é porque o Brasil é um país enorme. Sí. São estados muito grandes, há uma complexidade que fora de país que sofreu com a esclavitud. Claro, totalmente. E isso está atravessado em nossa subjetividade. Claro. E quando tu vês alguém que pode mirar e dar uma oportunidade de cambio, isso sempre se torna muito evidente e é sempre questionado. Não, por la elite, não, isso vai sacar nossos direitos. Sí. Porque molesta, né? Molesta ver esse tipo de gente. Totalmente. Me acuerdo del período quando tuvo el golpe de estado de la presidenta Dilma. Había un proyecto que el Congreso le gustaría aprobar, que era sacar la posibilidad de derechos a las empleadas domésticas. Okay. ¿Y cómo va a sacar los derechos? Son trabajadoras, tienen derecho de descanso, sacarla en un ambiente arquitectónico que eras vendido de la empleada, dormir en el mismo espacio donde trabajas. Entonces, todas esas cosas fueron debatidas a lo largo de estos 25 años casi, y que fueron muy importantes hoy en día, casi como un proceso de emancipación de la población brasileña. Sí. Yo siento hoy en día que no estamos más en una posición muy pasiva de no, vienen las corporativas, los grandes empresarios van a decir eso y ellos aceptan. No, hoy en día eso no estamos de acuerdo. Hay algo, obvio, es muy difícil la lucha, pero es necesario. Totalmente. Fíjate qué interesante lo que cuentas. Por ejemplo, nada más te comparto una cosa que ahora me acuerdo que fíjate que yo cuando estaba en el instituto trabajamos y yo creo que desde entonces admiro mucho a Lula por eso, o sea, porque sí me metí muy de fondo a estudiar qué hizo. Y me metí a estudiar personalmente su programa de hambre cero, fome cero. Uh-huh. Y cuando vi los resultados, o sea, cuando vi el proyecto... Cuando Brasil salió del mapa de la hambre en el mundo. O sea, es que justo esa parte me sorprendió. Sí, porque es parte de lo que ahora comentas. O sea, como eso que a veces podemos tomar como utopía o sueño, ¿no? De decir, bueno, vamos a sacar a tantos millones de personas en Brasil, en este caso de la pobreza. Y de repente ver que se cumple, o sea, que se pudo cumplir y que de hecho ese proyecto de Lula, que en realidad, o sea, era muy interesante porque estaba enfocado en la alimentación, o sea, hambre cero, o sea, que nadie tenga hambre, fome cero. Pero quienes entendemos el hambre, pues entendemos que el hambre está asociado directamente a la pobreza, o sea, si hay hambre hay pobreza, o sea, es una mancuerna inherente, o sea, está ligado. Entonces, si eliminas el hambre, entonces eliminas la pobreza, y es lo que logró Lula. Y tan lo logró que pasó lo que tú comentaste, o sea, que incluso creo que no solo sacó gente de la pobreza, sino que metió gente a la clase media, que es lo que tú decías. Uh-huh. Les dio a muchos la posibilidad no solo de salir del estrato de las clases bajas, sino tener posibilidades de desarrollarse. O sea, desde que yo vi eso dije, es que esto es verdaderamente admirable. Y uno no suele generalmente admirar políticos, y sigo insistiendo, todos tienen defectos. Pero sí hay que distinguir los que son buenos políticos, y hay veces que sí hay políticos que tienen mejores intenciones, mejores proyectos, que piensan más en los pueblos que otros, por supuesto. Y creo que Lula, desde entonces, cuando yo vi ese proyecto, que por cierto lo tomaron como referente en las entonces Naciones Unidas, que ya después lo quisieron replicar, bueno, te confieso, aquí en México lo quisieron replicar todo con las patas, todo con las patas, todos de cabeza aquí, porque todo fue corrupción. Y de hecho aquí tuvimos un programa que fue supuestamente la imitación, nada más que aquí teníamos un partido muy corrupto llamado el PRI.
que quiso implementar ese mismo plan, pero con pura corrupción. Entonces, ahí es donde te das cuenta, o sea, cómo sí hay guías éticas, políticas, de personas que realmente quieren concretar proyectos nacionales, políticas públicas, para finalmente poder realmente ayudar a las personas a máximo nivel, o sea, porque fueron una enorme cantidad de brasileños que salieron de la pobreza y que tal cual se concretó que dejaran de padecer hambre. Ahora que también comentabas lo de las corporaciones, y lo estábamos comentando, me acordé de la escena esta del agente secreto, no sé si te acuerdas, y justo ahora que estás con tu doctorado, hay una escena, ¿te acuerdas? Que están reunidos justo el de la corporación y está él, porque él era el profesor, Ajá, ¿te acuerdas? ¿No? Exactamente. Y cómo el de la corporación siempre quiere corromperlo todo, ¿no? Hasta la academia, lo que trata de ser noble también, y ahí creo que nos encanta el personaje de Wagner, pues que se resiste, ¿no? Y muy dignamente lucha en contra de la corporación y padece todo lo que padece. Y como es tan fuerte también, la esposa de agente La esposa secreto. es terrible esa parte. Ajá, de agente secreto como algo así sin poder y así, no. Voy ahora a decir todo lo que está a molestarnos, a todo lo que sufrimos. Exactamente. Y dar voz, ¿no? Dar voz. Eso es muy... Como pueden ver, fue una hermosa conversación y entrevista con Lore. Por último, ¿qué esperas para Brasil y para tu país en los próximos años? ¿Qué esperarías? ¿Con qué Brasil sueñas? Bueno, yo sueño con Brasil que puede creer más en lo propio Brasil, que rescate su propia identidad y no se vea más como el primo pobre del mundo, como la hacienda del mundo. Brasil es mucho mayor que eso, mucho mayor que commodities, exportar todo. Brasil puede exportar exactamente eso, son proyectos que cambian vidas. Me gusta siempre también hablar de nuestro sistema de salud, que es el SUS, que es un sistema de salud que es público, donde tú no pagas, no es privatizado, Claro. y eso es algo que a la otra derecha le gustaría hacer. Claro. No, es posible tú ir a un centro de salud, tener una cita médica, recibir medicamentos de manera gratuita en las farmacias populares. Y este es nuestro, es de Brasil. Entonces creo que hacemos cosas muy buenas, tenemos buenos proyectos. Para mí es algo así, un sueño que me gustaría ser realizado a lo largo de 6 años para los propios brasileños también. Bueno, pues como ya pudieron ver, esperamos que haya sido productiva para ustedes la conversación. Lore y yo coincidimos, tenemos que buscar una América Latina digna, con identidad, como ella misma lo dice, defendiendo lo público, ¿no? La educación pública, la salud pública, porque evidentemente, como ella nos comenta, generalmente siempre se quiere privatizar, siempre se quiere abusar y siempre nos quieren arrebatar lo que es nuestro, desde nuestros derechos, nuestros servicios y nuestras tierras, ¿no? Entonces hay que defenderlas, hay que hablar. Creo que la política se tiene que hablar. Yo eso le reconozco mucho en Sudamérica. Nos hace falta aquí en México hablar más de política, politizarnos, más que polarizarnos, politizarnos, tener conciencia política, porque también esa es una postura no solo política, sino ética, y en este momento, con este mundo violento y fascista, necesitamos gente con postura definida, que defienda lo que es nuestro y defienda nuestra dignidad como pueblos. Fue un placer y un honor haber tenido a Lore hoy acá. Y bueno, esperemos que la siga pasando bien aquí en México. Ya, ahora sí, como decimos acá la frase, Lore, hermana, ya eres mexicana. Ya estoy con las playeras. Ya trae la playera de... Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.